nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar. La teoría revolucionaria fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Esta es una instancia televisiva de formación que busca brindar diferentes elementos para el debate y la reflexión crítica en busca de potencializar y fortalecer la organización de nuestra militancia. En el día de hoy vamos a trabajar sobre un texto de Marx, La Guerra Civil en Francia, que es un manifiesto escrito en abril y mayo de 1871 por el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores. Para este programa 165 contamos con la presencia del profesor y del compañero militante Vladimir Acosta, la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, el compañero Mirko Casale y quien habla, Valeria Fariña. Le vamos a dar la palabra al profesor Vladimir Acosta y le vamos a pedir que primeramente nos introduzca en el contexto en el que se desarrolla la Comuna de París, sobre todo los aspectos que tienen que ver con la guerra franco-prusiana y algunos de los antecedentes que nos ayuden a comprender el desenlace de los acontecimientos. Bien, la única forma de comprender bien la comuna es justamente manejar ese contexto, como suele ocurrir con casi todas las cosas. La comuna va a arrancar justamente el 26 de marzo de 1871 en un contexto terrible, en una Francia que ha perdido la guerra franco-prusiana provocada por el emperador Napoleón III, con un gobierno que se pretende gobierno legítimo, que es un gobierno profundamente reaccionario y antiobrero y antipopular, y en unas condiciones sumamente difíciles porque la guerra no ha terminado y los alemanes, los prusianos, están dispuestos justamente, ya ocupan parte de Francia y están amenazando y bombardeando París desde el año anterior. Ahora, ese contexto es producto justamente de muchas cosas que es difícil resumir en poco tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Lo primero es ver cómo evoluciona en Francia, que para Marx, con toda razón, es el país modelo de las luchas sociales del siglo XIX, por lo menos hasta la Comuna, cómo evoluciona la clase obrera a lo largo de las revoluciones francesas anteriores. En la Revolución Francesa, en 1789-93, prácticamente casi no hay una clase obrera. Realmente Francia es un país que no está muy industrializado, tiene manufactura, pero fundamentalmente lo que hay son artesanos, trabajadores de diversas pequeñas empresas, y no hay todavía ninguna posibilidad de que en una sociedad como esa, que está dividida en tres estados, el de la nobleza, el de la iglesia y el del pueblo, que realmente lo encabeza la burguesía, que es la que tiene mejor organización, más dinero, más poder, con algunos intelectuales, no hay mucha posibilidad de que el pueblo no esté arrastrado por esa burguesía. Hay momentos en que se revela, momentos de extrema radicalización de la Revolución Francesa, pero ese es el cuadro. Y es después de la derrota de Napoleón, justamente cuando vuelven los Borbones, y particularmente cuando termina el gobierno de Luis XVIII y viene el de Carlos X, que es el más reaccionario de los tres hermanitos, que trata de restablecer el absolutismo, que se produce entonces la Revolución de 1830. Y en esa Revolución de 1830, por supuesto, el pueblo pone los muertos y la burguesía es la que cobra los éxitos. Y el éxito es simplemente eliminar el absolutismo, pero quedarse con la monarquía. Se pasa a una monarquía constitucional más o menos liberal, la de Luis Felipe de Orleans, y en 1848 esa monarquía se ha vuelto un poco de liberal, ha pasado a ser más bien conservadora, más bien derechista, y estalla un nuevo proceso revolucionario en dos momentos. Un momento que es en febrero, donde la burguesía tiene, por supuesto, la dirección, el pueblo todavía está allí, detrás de la burguesía, y en junio de 1848 se produce por primera vez la separación de la clase obrera, que decide entonces, frente a la agresión de la burguesía y insatisfecha por los logros de esa revolución, que no ha resuelto sus grandes problemas,
impulsar un movimiento popular que la burguesía reprime de la manera más brutal y más asesina. En ese contexto es cuando va otra vez el bonapartismo, a través de Luis Napoleón Bonaparte, encontrar entonces un cuadro favorable. Hay un agotamiento de esa lucha de clase, ninguna tiene suficiente poder. Cuando da el golpe de Estado en 1851 para acabar con la república de la cual él mismo es el presidente, porque ha ganado la elección, la burguesía llama al pueblo justamente contra la amenaza de restablecimiento de un imperio. El pueblo, por supuesto, como una burguesía que lo ha masacrado 3 años antes, no da ninguna respuesta. Y Napoleón instala entonces su régimen, que va a ser el imperio que va a durar 18 años, de 1852 hasta 1870. Y no se trata de contar lo que hizo ese imperio, pero sí es importante saber que ese imperio, una de las cosas que hizo fue modernizar París, convertir a París en una ciudad completamente moderna, tirando grandes bulevares, y eso que se hizo para embellecer París era, como muy bien lo explica Engels en alguna oportunidad, tenía un objetivo absolutamente militar, acabar con las barricadas, acabar con las callecitas esas donde se podía encerrar la gente a defenderse y abrir unos espacios por donde podían circular las tropas con mayor libertad y reprimir cualquier movimiento revolucionario. Eso no se logró terminar por la corrupción, por los negocios, y París seguía teniendo muchos barrios, y además el régimen de Napoleón III, que le dio un gran poder a la burguesía, significó que Francia desarrolló mucho más su crecimiento económico y llegó a convertirse prácticamente en una potencia industrial también. Eso significó el desarrollo de una clase obrera mucho más moderna, más industrial, y también en el caso de París, la aparición de nuevos barrios, de nuevas zonas periféricas donde también se vivía la clase obrera en condiciones bastante difíciles. Y entonces el gobierno de Napoleón III, que ha tratado de ser el eje de Europa, que estuvo enfrentado a los ingleses en muchas cosas, que decidió invadir México y tratar de montar una colonia en México donde salió derrotado, quiere impedir la unidad alemana. Y como la unidad alemana la están encabezando los prusianos, que son la parte más militarizada de Alemania, Napoleón III no ve el peligro que significa hacer una guerra con Alemania con un ejército como el suyo, un ejército mediocre, mal preparado, etcétera, etcétera, y le declara la guerra a Alemania. Eso le crea un problema a la internacional, porque la internacional defiende de alguna manera a un país invadido. Y en la primera etapa de esa guerra, el agresor o la agresora es Francia y la agredida es Alemania. Y por eso son cuidadosos de decir hasta dónde debe llegar Marx y la internacional, hasta dónde debe llegar la respuesta alemana o la respuesta prusiana. Pero la respuesta prusiana va mucho más allá de la defensa, y su plan también entonces es invadir a Francia, fraccionar Francia, arrancarle las provincias esas polémicas de siempre, de Alsacia y Lorena, ponerle un pago descomunal de reivindicaciones y garantizar la presencia de las tropas alemanas en territorio francés, e incluso ocupar París. Y entonces en ese contexto aparece un nuevo gobierno, se ha proclamado la República cuando cayó Napoleón III, el 4 de septiembre del año 70, se ha montado allí en esa república un grupo verdaderamente de una burguesía corrupta, reaccionaria, encabezada por Thiers y por Jules Favre, que son verdaderamente dos auténticas joyas políticas, y se ha logrado, por presión de los alemanes, convocar entonces una asamblea, pero una asamblea que la ha ganado la derecha, buena parte de los monárquicos, y hay entonces una tensión profunda entre ese gobierno corrupto, ese gobierno que quiere reprimir al pueblo de París, que quiere desarmar al pueblo de París, que ha logrado entonces, mediante una suscripción pública, adquirir una serie de cañones y lo está cuidando como un tesoro. Y en ese contexto justamente de esa corrupción, de esas medidas contra el pueblo parisiense y de amenaza de una agresión que combina la agresión alemana, porque han sitiado París, y la agresión de Thiers, y la presión además del gobierno alemán, porque el gobierno alemán tiene presos a todos los soldados franceses que cayeron presos cuando cayó Napoleón III, y los va soltando graneados, como se dice, a cambio de concesiones que le hace el gobierno republicano o pseudo-republicano francés, y eso significa tener entonces más tropas que no son para defender a Francia, sino para atacar a París. Y en esa presión, en ese juego, con todos los detalles que no vienen al caso ahora, se llega entonces al 18 de marzo, cuando el gobierno que se ha instalado en Versalles para evitar a París, incluso hubo un momento que salieron corriendo todos de París, se fueron a Versalles, que se ha instalado en Versalles, decide entonces con parte de esas tropas quitarle los cañones al pueblo
al pueblo de París. No sé si tengo tiempo de decir un detalle más, es decir que los alemanes se propusieron incluso entrar a París, cosa verdaderamente que era el colmo de la provocación. Un pueblo que estaba más o menos armado, con unos cañoncitos, tampoco eran verdaderamente unas armas de destrucción masiva ni nada parecido, pero que estaba dispuesto a defender su dignidad como no la defendía ese gobierno cobarde que estaba en Versalles. Que el ejército alemán pasara por París era verdaderamente una provocación para generar una matanza. Ahí se llegó a un acuerdo mediante el cual la gente del pueblo de París salió de las zonas de la burguesía, de las zonas más ricas, la parte de los distritos 15, 16, etcétera, hacia las zonas populares. Y se llevaron sus cañones para las zonas populares. Y se retiraron todos hasta allá y el gobierno y los alemanes entraron a hacer su desfile militar y se encontraron una ciudad absolutamente vacía porque el pueblo no estaba y fueron tan avergonzados que se fueron al día siguiente. O sea, ese es un contexto verdaderamente, absolutamente explosivo y justamente lo que intenta el gobierno de Thiers es que quiere desarmar por completo al pueblo de París, entonces le tiran una operación de madrugada el 18 de marzo para subir a Montmartre y a Belleville, que son zonas populares, zonas de mucho proletariado, para robarse los cañones. Profesor, entonces entre el 18 de marzo y el 26, esos serían los momentos claves, también 26 de marzo de 1871, momentos claves en el inicio de lo que llamamos la Comuna de París. Un momento heroico que además de alguna forma redefine la interpretación de la revolución por parte de Marx y de Engels. Vemos, por ejemplo, que en uno de los prólogos al manifiesto comunista, Marx y Engels reconocen que, bueno, que había algunos elementos en el manifiesto comunista que estaban quizás caducos, porque la propia experiencia de la Comuna de París evidenciaba, entre otras cosas, que no es simplemente necesario que el pueblo trabajador, que los obreros y las obreras tomen posesión de la máquina estatal, sino que también hay que el planteamiento en relación a la revolución tiene otras aristas. ¿Sí puede aportarnos algunos elementos en ese sentido? Yo preferiría dejarlo un poco para más adelante, Cira, porque de verdad, como creo que tenemos un poco más de tiempo, otro segmento más donde podemos detallar eso. Yo quisiera detenerme en eso, pero antes me gustaría detenerme un poquito más en cómo se organiza la comuna, cómo nace la comuna. ¿Por qué el pueblo de París quiere una comuna? Y el 18 de marzo es una fecha importante, porque en esa fecha además no solo es el pueblo de París el que sale a impedir a un ejército que está armado, y el pueblo de París no tiene sino unos cañones que no puede moverlos mucho y no quiere que se mueva, ¿cómo logran derrotar eso? Y allí juegan un papel fundamental las mujeres, y por eso quería destacarlo también. Son las mujeres del pueblo las que se levantan más temprano, porque tienen que trabajar incluso antes que sus maridos, los obreros, que se dan cuenta que vienen las tropas a robarse los cañones. Y salen las mujeres del pueblo a enfrentar a esos soldados, y no enfrentarlo desde el punto de vista agresivo, sino al contrario, de impedir, llamar a los maridos, llamar a todo el mundo, a los niños, a los jóvenes, y el pueblo entero sale a parar ese ataque. Y no solo eso, sino que cordializan con los soldados. Le dan alimento a los soldados, le dan bebidas, se mantienen prácticamente cercanos de ellos, y logran entonces que el general que encabeza, uno de los generales que encabeza esa agresión, un general que se llama Leconte, Claude Leconte, le dice a los soldados que le disparen a las mujeres y que las maten, y lo dice 4 veces. Y los soldados finalmente deciden hacerlo preso a él, y el triunfo es verdaderamente total. Allí se crea el contexto verdaderamente de un pueblo con capacidad revolucionaria, con disposición de luchar, de arriesgar su vida, hombres y mujeres, y las mujeres son fundamentales en la comuna, vamos a hablar de eso si se puede más adelante, para entonces arrancar de allí esa lucha que va a conducir en prácticamente menos de 10 días, en 8 días, a la creación a la elección y a la creación de la comuna de París. De hecho, allí vienen los decretos que desde luego nos tocará estudiarlos en el próximo segmento. Por allí Mirko y Cris también tienen algunos aportes. Vamos a un corte ahorita, profesor, y cuando volvamos continuamos con esta discusión de guerra civil en Francia, un texto que nos ayuda a entender la importancia de la Comuna de París de 1871. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Para el impulso revolucionario.
para el impulso revolucionario. En marzo de 1871, el pueblo trabajador de París se rebeló contra el gobierno entreguista, llamado de Defensa Nacional de Thiers, instaurando un proyecto político popular autogestionario. Durante más de 2 meses, los comuneros construyeron una república que se propuso terminar con la dominación de clase. La Comuna de París resistió un cruento asedio, hasta que, durante la Semana Sangrienta, entraron en París tropas al servicio de la burguesía, asesinando entre 20.000 y 50.000 comuneros y comuneras. La experiencia de la Comuna de París, el primer ejercicio de autogobierno obrero, inspiró a Marx, quien dijo que los comuneros habían tomado el cielo por asalto. En Guerra Civil en Francia, Marx escribió también: la comuna estaba formada por los consejeros municipales, elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de París. Eran responsables y podían ser revocados en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes reconocidos de la clase obrera. Desde los miembros de la comuna para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos lo hacían por el salario de un obrero. Todos los privilegios y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando con el profesor Vladimir Acosta un texto clásico y fundamental de Karl Marx que se llama Guerra Civil en Francia. Y antes del corte estábamos hablando del contexto histórico de la Comuna de París. El compañero Mirko tenía una pregunta, aporte, y también el compañero Cris. Entonces, Mirko, adelante. Sí, a mí, profesor, del texto de Marx me llamó mucho la atención la parte en lo que hacía referencia al modelo organizacional de la comuna, ¿no? Y en concreto a que todos los cargos eran no solo electos, sino revocables, y en concreto también el tema de que los magistrados y los jueces también tenían ese carácter, que para la época me pareció algo, me llamó la atención por ser algo, no sé si era la primera vez en la historia que se hacía algo así, pero a mí me llamó la atención por lo vanguardista, ¿no? A veces se toma como elementos de la comuna como modelos para cualquier proceso revolucionario. La idea de unos salarios de obreros para funcionarios y de revocabilidad. Claro. Pero la historia, por lo menos ninguna revolución ha hecho eso, ni los soviéticos, ni los chinos, ni los cubanos. Y me pregunto si son carencias de las revoluciones o es que los estados modernos son tan complejos que su manejo, no solo de cosas negativas como el militarismo, pero quizás el manejo de una economía moderna, hace falta otro tipo de Estado en que no se puede implementar estos rasgos de la comuna. Bueno, fíjate, yo lo que sí creo que nos daría otra vez un contexto es lo que hace la comuna desde el punto de vista de las medidas que toma. La comuna toma una serie de medidas que son, digamos, coyunturales o concretas, porque actúa, pues, es una expresión de una clase obrera, y fundamentalmente toma medidas como prohibir el trabajo nocturno a los panaderos, que eran unas víctimas terribles, que no podían vivir en el día porque estaban trabajando toda la noche, acabar con el Monte de Piedad, que era donde los obreros empeñaban todas sus pertenencias, prohibir las multas que le imponían los capitalistas a los obreros, es decir, el tema de los alquileres, y toda una serie de medidas que son medidas coyunturales, pero toma unas medidas que a nosotros nos interesan mucho más, vista la perspectiva histórica, porque tenía un alcance muchísimo mayor. Y ahí es donde la comuna entonces entra a actuar como lo que le permite a Maria Engel calificarla de ser no solo el primer Estado obrero, sino lo que sería como un modelo de la dictadura del proletariado, que es un tema que también sería bueno tocarlo un poco más adelante. Y entonces en esas cosas entran estas como por ejemplo abolir el ejército, declarar entonces que los únicos que pueden estar armados son los guardias nacionales y la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional es una milicia en la cual todos los hombres, las mujeres ahí estaban todavía excluidas, esa es una de las grandes fallas de la comuna, ni siquiera tenían derecho a voto ni a ser elegidas, todos allí los dirigentes son hombres, a pesar de que las mujeres se las arreglaron para meterse y participar. Entonces, todos los hombres en capacidad de tomar las armas entran a formar eso. Por eso se le calculaba a la Guardia Nacional 200.000 soldados. De hecho, era la tercera parte nada más, eran como 70.000.
pero es una medida que significa disolver el ejército. La medida de rebajar los sueldos es una lucha contra el burocratismo y contra la corrupción. Si los sueldos de los funcionarios, no puede haber altos funcionarios ni bajos funcionarios, los funcionarios no pueden pasar de un salario que es el salario de un obrero especializado, que eran 6.000 francos en ese entonces. Es una referencia, pues, pero quiere decir que sobre esa base puede primero lograr lo que también Marx decía varias veces, un gobierno barato, que es un objetivo de todas las revoluciones, menos burocracia, menos posibilidad de robo, de corrupción, y el otro elemento es el que los funcionarios son funcionarios, todos son elegidos, o sea, elegibles, y tienen que ser elegidos, son responsables ante quienes los eligieron, ante su elector, y son revocables en cualquier momento, lo cual supone que evidentemente un funcionario tiene que estar estrechamente vinculado a quienes lo eligieron para poder cumplir lo que se supone que eran sus obligaciones como tal funcionario. Entonces, esas son tres, entre otras medidas, hay otras, pero particularmente 3 medidas que tienen un alcance mayor, que implican de alguna manera, que tocan el Estado, pues, que no son medidas circunstanciales de que se prohíbe el trabajo de los panaderos, sino que tocan la estructura del Estado, y por eso justamente es que Marx y Engels van a decir que la comuna ya no solo está, como en otras revoluciones, llegando a tener el control del aparato estatal, sino que está tratando de romper el aparato estatal, porque de alguna forma esto sería el germen de un aparato estatal diferente. Esa es un poco la idea central allí. Ahora, ¿hasta qué punto eso puede ser válido en unas condiciones más modernas? Todos los textos revolucionarios son referenciales y no son textos dogmáticos que uno tenga que apegarse a la letra como hacen los cristianos con la Biblia y los judíos con la parte de la Biblia que le robaron los cristianos, porque realmente era de ellos. Es decir, no, nosotros lo que tendríamos que tener siempre son referencias allí de cosas, de aproximación a realidades que en la medida en que pueda ser un poco diferente, generan también actitudes diferentes. Pero la idea de justamente de combatir la burocracia con sueldos que no tengan sueldos estratosféricos, escandalosos, es una idea bien interesante. Que hasta dónde puede ser aplicable es otra cosa, y en buena parte es la propia revolución la que finalmente, en la medida en que se aburguesa, se engorda, se corrompe, se llena de buenos coches, de buenos carros y va dejando ese revolucionario, va generando entonces un enriquecimiento y una corrupción, y eso ha sido el problema de todas las revoluciones. De hecho, profesor, yo creo que, digamos que estos elementos lo que orientan en esencia es a una democracia sustantiva, ¿no? Porque mi interpretación de ese elemento, que bueno, se deberá interpretar en cada revolución y en cada momento en cuanto a cómo se va a remunerar a los funcionarios, pero mi interpretación es que también para generar por ejemplo, legislación que se adhiera a las necesidades del pueblo, es necesario que los representantes, que los comuneros, en el caso de la comuna, tengan condiciones de vida similares a los del pueblo. Claro. Y yo lo veo como un elemento de generación de democracia popular. Y una de las cosas que dice Marx en el texto es que la comuna dotó a la república de una base de instituciones realmente democráticas. Yo sí creo que ese es un elemento democrático de la comuna. Y de hecho, si me permite, yo quería leer una cita del texto que dice así: la comuna era, esencialmente, el gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de clases productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo. El fin de la dominación política del pueblo trabajador, de la clase obrera por parte de la burguesía. Claro, la medida lo que está buscando realmente es eso, es democratizar las relaciones sociales, que lo intenta hacer en todos los terrenos, y en la medida en que no haya una desigualdad profunda de salarios o de ingresos, evidentemente en ese sentido se tiende a una sociedad donde la desigualdad pueda reducirse. Eso yo creo que está bastante claro. Ahora, eso que tú acabas de citar es lo que le sirve de alguna forma a Marx para decir o insinuar que de alguna forma eso sería la dictadura del proletariado,
cosa que Engels en el prólogo lo ratifica con mayor claridad y que los llevó incluso a hacer modificar una cita dentro del texto del manifiesto comunista. Ahora, yo creo que es interesante hablar de esas dos cosas, es decir, realmente la comuna es un gobierno obrero y si la comuna es el modelo de dictadura del proletariado, que es la parte más delicada del asunto, ¿no? En el texto Marx dice que es un gobierno del pueblo, ¿no? Y habla de una revolución popular. Y justamente después Lenin, en El Estado y la Revolución, cuando hace una reflexión en torno a la comuna, busca clarificar cuáles son los planteamientos marxistas y cuáles se han falsificado. Entre otros, dice él, el parlamentarismo que se le ha querido ver a Marx es una falsificación del marxismo. La antítesis entre revolución burguesa y revolución proletaria también es otra. ¿Por qué? Porque la revolución democrática del 5 al 7 fue una revolución burguesa, pero fue una revolución popular porque fueron las masas las que se alzaron y habían reivindicaciones populares del pueblo. Entonces, retoma un poco esa idea para decir que Marx está diciendo que la comuna es un gobierno del pueblo y que es imprescindible la alianza entre el campesinado y los trabajadores, que sin ella no podría haber, por lo menos en esas circunstancias, socialismo. Sí, pero fíjate, ahí empiezan los problemas, porque resulta que Lenin está hablando de un contexto bastante diferente, que es el de la Primera Guerra Mundial. La comuna, lo primero que tiene la comuna es que no es un gobierno nacional, es un gobierno local. Es un gobierno de París, y París es una especie de islote superrevolucionario en una sociedad que es bastante conservadora. Cada vez que se hacían elecciones en Francia, y eso pasó el 48 y pasó justamente el 70 o 71, la ganaba la derecha. La ganaban los orleanistas, los monárquicos. Ahí costó, después de la derrota de Napoleón, que no se restableciera otra vez la monarquía. Y entonces lo que hacía pasar un bandido como Thiers, como revolucionario progresista, es que él, que había sido monárquico, pues fue ministro Luis Felipe, que él estaba defendiendo la república y no la monarquía. Es decir, pero entonces ni siquiera la comuna es un Estado, digamos, un nuevo Estado o un régimen de corte nacional. Es un régimen muy limitado. Es cierto que hubo varias comunas en Francia, pero todas las derrotaron rápidamente, ¿no? Ninguna perduró como la comuna parisiense. Ahora, la otra cosa es lo del propio régimen de la comuna, en el sentido de que Lenin utiliza eso de alguna forma en el Estado de la Revolución, porque la comuna enfrenta el parlamentarismo dentro de sus límites, por supuesto. La Asamblea Nacional está haciendo todo lo que quiere por allá, por Versalles, porque lo que busca es un organismo que sea al mismo tiempo un organismo que ejecute y un organismo que legisle. Eso se recuerda a los soviets inmediatamente. Lenin tenía que haber pensado en 1905, 1917 en los soviets, que justamente en una sociedad donde no había habido nunca una democracia que separara los poderes, porque todo lo monopolizaba el zar, justamente los soviets fueron una combinación de las dos cosas mientras funcionaron. Después se convirtieron en unos organismos burocráticos. Pero la comuna tiene este elemento, es decir, la comuna la comuna como tal toma decisiones desde el punto de vista de legislar, que se aprueba esto, que se aprueba aquello, y ejecuta también. Entonces es un organismo que combina, simplificándolo, sin necesidad de un parlamento, simplificando el Ejecutivo con el poder legislativo. Pero todo eso en una escala que es una escala muy reducida, una escala muy reducida y muy pequeña, lamentablemente, y no hubo manera de que eso tuviese una proyección de carácter nacional. Es decir, hay un intento, se ve claramente ahí, no porque lo estuvieran buscando realmente, porque uno de los problemas de la comuna es que no tiene dirigentes y quizás fue una de sus ventajas por un tiempo, que no tiene dirigentes con un programa político claro, que no hay un partido hegemónico allí, un partido que entonces los partidos hegemónicos siempre le imponen la voluntad a los demás, y cuando los demás tienen opiniones distintas empiezan a descalificarlos y si lo pueden meter preso, lo pueden fusilar, lo fusilan. Ahí convivieron las corrientes políticas más contradictorias, si se quiere, todas revolucionarias, pero más contradictorias. Había jacobinos, ahí había vacuninistas, ahí había blanquistas, había internacionalistas, algunos marxistas que eran muy minoritarios. Y Víctor Hugo participó, ¿no? ¿Perdón? Víctor Hugo. No, Víctor Hugo fue enemigo de la comuna. Víctor Hugo fue amigo de Luis Michel.
a la cual defendió, pero Víctor Hugo no simpatizó, no insultó a la comuna, pero no fue amigo de la comuna. Es decir, quiere decir, esos grupos convivieron allí en la comuna y discutían, y todos eran revolucionarios y todos defendían la comuna y no llegaron a matarse hasta que al final se decidió nombrar un comité de salvación pública que sí generó una división. Profe, también uno de los elementos importantes que debemos trabajar es la respuesta muy pacífica por parte de los comuneros y la violencia de Thiers y de los peleles de la burguesía en este proyecto de la Comuna de París. Cuando volvamos, continuamos estudiando Guerra Civil en Francia aquí en Escuela de Cuadros. No se vayan. Para el impulso revolucionario. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. El día de hoy con el profesor Vladimir Acosta estamos estudiando la Comuna de París a partir de un texto de Karl Marx que se llama Guerra Civil en Francia. Uno de los temas que ha quedado por allí sobre el tapete es el tema de la violencia, de la guerra civil que comenzó la burguesía contra el pueblo parisino. Y al respecto el compañero Chris tenía una pregunta y aporte. Sí, solo que una parte importante del texto está dedicado a la dialéctica de revolución y contrarrevolución. Incluso hay retratos muy interesantes de la contrarrevolución, su fealdad, su agresividad. Yo diría que Thiers, que es el dirigente burgués, es un fascista, un protofascista, que es interesante porque normalmente se imagina que el fascismo es un fenómeno del siglo XX, cuando el imperialismo está en su auge, pero es curioso que aquí tenemos casi brotes de fascismo. Y por otro lado hay una crítica que hace Marx a la comuna misma, a los comuneros, por no haber sido suficientemente contundente, por no haber sido suficientemente jacobino en su respuesta a la contrarrevolución. Pero supongo que hay lecciones para nosotros en cuanto a estos elementos del texto. Sí, yo aprovecho para introducir el tema de la comparación de la comuna con la dictadura del proletariado. Marx lo sugiere, pero quien lo plantea con más claridad es Engels. En el prólogo Engels lo dice, cuando dice de burgueses, vean, si ustedes hablan de la dictadura del proletariado, esto que es la comuna es la dictadura del proletariado. Y Lenin utiliza también la idea en el Estado y la Revolución, pero yo cuestiono un poco eso por dos razones. Primero, porque en cierta forma, por un lado la comuna es mucho menos que la dictadura del proletariado y por otro lado es mucho más que la dictadura del proletariado. Es decir, la comuna no es exactamente un gobierno, es un gobierno obrero. Pues un gobierno obrero, pero hay que tomar en cuenta que París no es una ciudad industrial, sino una ciudad consumidora, que ahí lo que hay fundamentalmente son artesanos y los obreros son pocos. Lo importante es que esa clase obrera parisiense logra incorporar a la pequeña burguesía para su lucha. En la comuna participan intelectuales y gente de esa pequeña burguesía. Eso es importante porque no es una clase obrera minoritaria y aislada como le pasó a los bolcheviques rusos, sino que tiene una proyección sobre una parte de las propias, digamos, clases medias más pobres. Eso es importante. La comuna es un régimen profundamente democrático, pero absolutamente democrático en todos los terrenos. El único terreno débil es el de las mujeres, que yo no lo quiero tocar para no dispersarme, pero ahí no es muy democrático. Las mujeres no tienen derecho a cargos políticos y cosas por el estilo. Pero en lo que es a la participación, que sí lo quieren las mujeres también por su cuenta, porque las mujeres cuando le cierran la puerta se meten por la ventana, con toda razón, participan allí, tienen mucho protagonismo, es que todo el mundo habla, coexisten, no son exactamente partidos, pero son corrientes con ideas distintas, coexisten, conviven, todas tienen un interés común. Repito, solo al final, cuando se nombra un comité de salvación pública, hay una cierta división ya al final en la comuna. Es decir, es abiertamente democrático. En ese sentido, en el sentido en que Marx definía la dictadura del proletariado como la verdadera democracia. Ninguna democracia es un régimen puramente democrático. Todo régimen democrático, en la medida en que es un régimen de clase, es un régimen por un lado democrático y por un lado dictatorial. O sea, la democracia burguesa es, en esencia, cuando llegan las chiquiticas, pues prácticamente es democracia para la burguesía y represión para el proletariado.
Normalmente no es así, porque el proletariado está tumbando a la burguesía y hay más posibilidades, más amplitudes. Pero cuando llegan las cosas, ponen las cosas feas, sale Pinochet. De Allende se pasa Pinochet. Es decir, ahí viene la represión absoluta. Y entonces la dictadura del proletariado sería la democracia para el pueblo, para las grandes mayorías, y la represión para la minoría explotadora. Y por eso sería muchísimo más democrática. La comuna en eso es absolutamente democrática, repito, en la parte que toca al pueblo. Ahora, en lo que toca represión para la burguesía es donde la comuna falla seriamente. Marx y después Engels le critican una cosa insólita, que es que Thiers se fue corriendo para Versalles con su gobierno, pero el Banco de Francia, que era el que manejaba los recursos del país, estaba ahí en París y no se atrevieron a tocarlo. Era un banco privado, además, no era un banco del Estado. No se atrevieron a ponerlo bajo el control de la comuna. Le pedían al banco que les diera dinero y el banco les daba dinero a ellos, por supuesto, para que no lo atacaran, pero le daba el triple de dinero a los versalleses para pagarle a los soldados que iban a matar la comuna. Ahí fallaron mucho. Fallaron porque la Guardia Nacional no fue nunca un ejército. Cuando una revolución tiene planteado un ejército enemigo, tiene que prepararse para esa lucha. Al principio los soldados que no tomaron los cañones, eran unos soldados muertos de hambre que venían de la cárcel y entonces las mujeres les daban comida y por eso se ablandaron. Pero los versalleses aprendieron de eso y decidieron preparar a los soldados que les seguían mandando Bismarck. Y los prepararon, les lavaron el cerebro y los convirtieron en una máquina asesina. Y esos son los soldados que entraron justamente a París el 21 de marzo. Que por cierto, la puerta por donde entraron no había nadie la estaba cuidando. Había una fiesta en la Tullerías y la puerta de San Cloud estaba prácticamente libre y los soldados se metieron por allí. Es decir, no se prepararon. Incluso uno de los comuneros, José, que era un militar, no era un comunista, un marxista ni nada parecido, pero era un militar, decidió convertir la Guardia Nacional en un verdadero ejército y entonces tuvo mucho rechazo y tuvo que renunciar. Es decir, no se preparó la comuna para lo que le iba a caer encima. Eso fue un descuido muy grande y la represión contra la clase dominante fue mínima. La democracia fue amplísima, pero la represión no. En el caso de la dictadura del proletariado, que uno ve en la Unión Soviética, verdaderamente todo lo contrario. Primero porque al final, primero porque al principio los bolcheviques ni siquiera fueron el partido mayoritario. Tuvieron que aliarse para tomar poder con los eseristas y después rompieron con ellos. Y luego porque la represión se ejerció no solo contra la burguesía, que fue verdaderamente una represión bárbara, sino también contra los propios revolucionarios. Entonces ahí hay una situación bastante diferente. Pues, comparar una cosa con la otra no cuadra mucho. Es decir, la comuna es muy democrática en el sentido popular y muy poco represiva en materia de enfrentamiento con la burguesía. En ese sentido le falta para ser una dictadura del proletariado, pero por otro lado también le sobra si se la compara con un modelo que no es precisamente el modelo más aceptable, que es el modelo soviético. Profe, sin embargo, sí hubo una criminalización del movimiento popular, ¿no? Hubo un proceso muy fuerte de criminalizar a la comuna. Te explico una cosa. El primer día, el día que se capturaron los cañones, en la tarde se capturó allí, no había comuna todavía, el 18 no había comuna, el 18 de marzo no había comuna, se capturó a 2 generales. Esos generales estaban marcados porque habían sido represores de 1848. Uno de esos generales fue el general Conte y el otro se llamaba Tomás. Fueron capturados los dos y la gente decidió fusilarlos. No había comuna, pero el comité de la Guardia Nacional se opuso, trató de defenderlo y la gente de todas maneras no querían vengarse de ellos porque eran unos asesinos y lo fusilaron. Eso le cayó a la comuna como una piedra, porque todos los días en toda la prensa, en todas partes, sacaba a los muertos y sacaba a los muertos y sacaba a los muertos, los pobres angelitos asesinados, y eso se mantuvo hasta el final. Y de allí les clavaron entonces la acusación de violentos, de asesinos, etcétera, etcétera. Ahora, a la hora de la verdad, lo que hubo allí fue finalmente un enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, de una burguesía enfurecida, llena de odio, llena de miedo, que quería aplastar esa rebelión a como diera lugar, justamente porque esa represión había puesto en peligro su propio poder. Y querían aplastarla y la aplastaron de la manera más violenta, 35.000 muertos, degollinas, matanzas espantosas,
Y Thiers se dio el lujo de decir, después que el 28, después que terminó el domingo que terminó la masacre de la Comuna, de una declaración donde decía, el orden reina de nuevo, ha triunfado la civilización. Esa es una frase para no olvidarla más nunca. El orden reina, ha triunfado la civilización. En medio de 35.000 muertos asesinados, porque no fue que los sometieron a proceso, asesinados de la manera más cruel y más brutal. Entonces hay una explosión de odio brutal de clase contra un pueblo y contra una clase obrera que se había atrevido a retar a esa burguesía por el poder. Sí, a mí me llamaba la atención así analizando, porque es algo que se ha repetido mucho como en la historia, ¿no? Hay que pudiéramos decir que prima ahí el odio sobre el miedo o el miedo sobre el odio, digamos, o qué genera qué, o se complementan, digamos, porque es algo como que se ve mucho, digamos, ¿no? Que justifican, ¿no? Las matazones a través de ellos nos van a matar antes, suele ser esa como la excusa de la burguesía, ¿no? Como el pueblo, la revolución nos va a masacrar, bueno, los masacro yo primero, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es como el mecanismo psicológico, digamos, ¿no? Como el miedo solo no sirve para nada, porque lo que sirve es para correr. Cuando tú tienes miedo te vas corriendo. Es la combinación espantosa de miedo con odio. Además es un miedo relativo, porque es el miedo del que tiene el poder contra el que no lo tiene, pero está luchando por ese poder. Es decir, el que tiene el poder tiene el ejército, tiene las armas, tiene los medios, tiene los recursos para aplastar al otro. Cuando ese miedo, el odio que es de siempre, se acentúa por la amenaza al poder y el miedo de que le tomen el poder se acentúa también, eso es un cóctel explosivo, y ese cóctel explosivo lleva a violencias como la de la Comuna, que la hemos visto en otros procesos revolucionarios. La vemos con el nazismo, la vemos con Pinochet en Chile, etcétera, etcétera. Creo que es importante reflexionar al respecto de las enseñanzas que nos puede dejar la Comuna. No para pedirle a la Comuna que fuese otra experiencia, fue lo que fue y hay que analizarlo a la luz de la realidad material que tuvo. Y creo que en ese caso uno de Lenin es quien desprende, o sea, quien logra adquirir una mayor lectura de los resultados que salen de la Comuna. Y voy a presentar un matiz, por lo menos ahí en lo que vos estabas diciendo, que tiene que ver precisamente con la conducción de ese proceso, que es sí una de las cosas que se logra hacer en Rusia, por lo menos en la primera etapa. Y en todo caso, la burocratización que pueden sufrir determinados procesos o determinados partidos no deberían invalidar la necesidad de organizarnos partidariamente y políticamente. De hecho, creo que es lo que estaba haciendo Marx cuando este texto lo lanzan desde la Asociación Internacional de Trabajadores. Es decir, no lo hace desde su casa solo escribiendo como una persona, sino desde una organización misma. Entonces, la Comuna tuvo ciertas deficiencias, es decir, no marchó hacia Versalles, fueron muy condescendientes con el enemigo, se presentaron y dejaron presentarse al Partido del Orden en las elecciones, y eso le dio demasiado tiempo a Thiers, pero fue una experiencia de la que nosotros tenemos que aprender y a partir también de la cual debemos motivarnos para ver que, por ejemplo, un pueblo dispuesto y en armas sí puede cambiar el curso de los acontecimientos, que eso sí es posible y que hay mucho para hacer. Y de lo que se trata es de vencer. Entonces nosotros tenemos que aprender esas enseñanzas para lograr definitivamente esa victoria a la luz del siglo XXI en cada una de las circunstancias nacionales que tenemos. Y creo que eso fue lo que hizo Lenin cuando condujo la revolución bolchevique, más allá de las apreciaciones que podemos llegar a tener en las etapas posteriores, en el cual seguro que tenemos matices. Pero creo que es eso, ver las enseñanzas a la luz de nuestra realidad. Bueno, déjame decirte algo, yo comparto todo lo que estás diciendo, yo no tengo ninguna diferencia con eso. Además, yo soy de los que creo que sin un partido no se hacen revoluciones. Cuando señalo lo de que no había un partido, en el caso de la Comuna, lo que estoy diciendo es que muchas veces la existencia de un partido más grande que los otros, impone su voluntad a los demás. Y que cuando se llega al poder, frecuentemente esos partidos han terminado reprimiendo no solo a los otros, sino a sí mismos, como pasó con el partido bolchevique. Esa es otra cosa. Pero Lenin escribe en 1917, y la visión que tiene Lenin de dictadura del proletariado es una visión todavía muy teórica. A la Revolución Rusa le toca enfrentar una realidad espantosa,
Y cuando se va a aplicar la idea de dictadura del proletariado, sale una cosa bastante diferente a lo que estaba planteado en Marx, en los textos de Marx. Marx nunca llegó al poder ni supo lo que era el poder, y lo que de alguna manera plantea la comuna. Entonces ya esa es otra historia. Por eso cuando en la televisión uno tiene poco tiempo para exponer las cosas, pero evidentemente Lenin está planteando en 1917 una visión que se basa en Marx, y que está tratando de rescatar justamente el derecho a la guerra popular, a la lucha popular, a la conquista del poder, pero no sabía exactamente lo que iba a ser la revolución. Cuando empieza a escribirlo, pues, que después lo publica más adelante, que está hablando en 1917, está en plena guerra mundial, primera guerra, y no hay todavía un conocimiento, la experiencia no la podía tener antes de que se diera, pues. Y el camino que siguió la Revolución Rusa es un camino bien costoso, bien difícil, bien terrible, que llevó unas cosas como esa. Entonces eso es importante. Hace falta siempre un partido, y evidentemente la visión de dictadura del proletariado que tenía Marx, y que de alguna manera se puede expresar parcialmente en la comuna, en lo de democracia para el pueblo y represión para la clase dominante, pero no es mucha represión para la clase dominante, evidentemente, está visto por Engels en 1890, evidentemente, en una sociedad de lo que era la socialdemocracia alemana. Es decir, es difícil tener idea de las cosas que van a pasar. En 1918, 1917, poco antes de que en enero de 1917, Lenin estaba en Suiza, y Lenin lo invitó a un grupo de jóvenes a darles una conferencia sobre el Estado. Y les dio una conferencia sobre el Estado, Lenin. Y Lenin les dice, de alguna manera, al terminar la conferencia, bueno, esto está planteado en función de la revolución. Esta revolución la van a hacer ustedes, porque nosotros, los viejos, ya estamos prácticamente como jubilados, ya no tenemos ninguna esperanza de hacer, porque ya hicimos nuestro trabajo. Lenin. Si las revoluciones son imprevisibles finalmente, 6 meses después Lenin estaba en el poder. Si son imprevisibles y entonces actuar sobre ellas y tomar decisiones es la cosa más difícil que hay. Lo más fácil del mundo es poder criticar a los que están haciendo cosas, por supuesto. Aunque los que están haciendo cosas tienen que pararle muchas veces a los que están criticando, porque tienen más paciencia y más calma para poder analizar cosas que ellos, la dinámica no los deja ver. En fin, pero quiero decir eso, pues. Lenin mismo no previó la propia revolución que tenía encima. Entonces estaba escribiendo en un contexto que no era todavía ese, y después tuvo que adaptarse a esa otra realidad. La comuna sigue siendo un ejemplo de un pueblo dispuesto a luchar, a sacrificar su vida, porque ahí la gente sabía lo que le venía y resistieron. Esa semana fue una de las semanas más heroicas que haya desarrollado un pueblo y una clase obrera, peleando, sabiendo que los iban a matar, que los estaban matando y descuartizando, y pelearon verdaderamente hasta el final y se defendieron hasta el final. Es un ejemplo de heroicidad, un ejemplo de haberse atrevido a tomar el poder, a disputarle el poder a la clase dominante por primera vez en la historia, y por eso es que es el primer gobierno obrero, y por eso que sigue siendo un ejemplo de enseñanza para uno, que tiene que tomarlo siempre tratando de ver lo que dice aquí y lo que tenemos en la calle, para no volverse loco. Bueno, profesor, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Afortunadamente para mí. Bueno, ha sido muy rica para nosotros este espacio de estudio y de debate. Gracias a todos los compañeros y a todos ustedes por hacer este espacio posible. Hemos estado leyendo un texto clave de Marx, Guerra Civil en Francia. Nuestro llamado siempre desde Escuela de Cuadros es a estudiar, a trabajar, a investigar en función de avanzar en la revolución venezolana, en el proceso bolivariano y en la revolución en América Latina. En fin, una pequeña cita, algo que dijo Marx, que no se puede quedar por fuera, es que los comuneros tomaron el cielo por asalto, y desde luego para nosotros la historia de la Comuna de París, como la historia de cualquier revolución, es fundamental estudiarlo. Muchísimas gracias de nuevo. Para ponerse en contacto con nosotros pueden descargar los programas de Escuela de Cuadros en YouTube. Si en YouTube buscan Escuela de Cuadros podrán descargar todos los programas. También tenemos un blog que es www.escuelacuadros.com.
escuelacuadros.blogspot.com. Para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com y también por Twitter Escuela Piso Cuadros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos encontramos en una próxima sesión de formación de Escuela de Cuadros. Hasta la victoria siempre, venceremos. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar. La teoría revolucionaria fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario.